Ahí está. Ahora nada más voy a poner que sea en vivo. Ya, listo, lo pueden compartir. Ya tenemos una vista, no sé si sea la mía, pero en fin. Bueno. Buenas noches a los hermanos que se hayan unido a este video que queremos compartir nuevamente, sus hermanos en la fe. Ahorita somos pocos, si los demás hermanos que participaron la vez anterior con nosotros se pueden unir, lo harán, y si no, pues estaremos nosotros tres. En esta ocasión queremos tocar algunos puntos que son muy controvertidos también, como mencioné la vez anterior, y son bulos muy esparcidos, sobre todo, como he dicho también en anteriores ocasiones, tanto en mi muro como en el video anterior, bulos falsos sobre la iglesia que tienen que ver con grupos que no son católicos y se hacen pasar por católicos, en concreto con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Yo quiero hacer una aclaración antes que otra cosa. Nosotros no tenemos ninguna campaña de denostación ni de ningún tipo de nada contra nadie. Nosotros simplemente somos unas personas preocupadas por la evangelización y catequización de nuestros hermanos. Es decir, no permitir que lo que hablamos en el tema anterior, que son las dos caretas del enemigo, un solo enemigo de la iglesia con dos caretas, que roban la fe de nuestros hermanos y los confunde. Durante mucho tiempo se ha hablado del modernismo, y el modernismo aparentemente es fácil de detectar, pero el tradirrupturismo no. El tradirrupturismo se disfraza mucho, como dije la vez anterior, de ornamentación litúrgica que a simple vista impacta a las personas. Y como hablamos en el video anterior, no es un tema sencillo, sino es algo en lo que se debe de profundizar. Entonces, sí, Jaime, saludos maestro sensei del diplomado de teología. Cuidado, a mí también me van a denunciar porque no soy licenciada en teología. Bueno, hay un tema controvertido que a mí me hubiera gustado tocar otras preguntas, pero les quiero hacer estas preguntas para que también nuestros hermanos en la fe vayan teniendo y despejen esas dudas y vean por qué está mal lo que está sucediendo, sobre todo en redes sociales. Lo primero, ¿por qué es ilícito ir con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X? Si muchos hermanos tienen la idea de que Francisco les dio permiso de que sean válidos sus sacramentos. Y ahorita que los hermanos contesten esa pregunta, ustedes entenderán por qué estoy entrecomillando así. Muchos simpatizantes lefebristas, miembros fieles que van a sus templos y gente que simplemente siente que se identifica con Lefebvre, nos dicen siempre esa misma excusa, que ellos tienen permiso de la iglesia, que tienen permiso en fin, que tienen todos los permisos. Y la realidad es que no es así. Pero primero tenemos que hacerles entender por qué es ilícito ir con la Fraternidad San Pío X, aunque les digan que tienen concesión para dos sacramentos. Y ahí va algo que sé que van a comentar ustedes. Son conceptos como el de invalidez e ilicitud. ¿Qué implicación tiene para la fe de una persona acudir a un grupo que, si bien su sacramento sea válido, por lo menos las dos concesiones que no son para ellos, sino por los fieles, y aunque tienen ordenación sacerdotal, no deja de ser ilícito? Entonces, aclarémosle a los hermanos la gravedad
de ir con ellos, aunque tengan validez, pero sea ilícito. Los escucho. Buenas tardes, noches, días, según cuando vean el video. ¿Cómo están? Este es un tema interesante que confunde a muchos hermanos en la fe. Si es válido ir con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Antes hay que hacer una distinción entre válido y lícito. Válido significa que el sacramento se da de hecho, que existe el sacramento. Esto sucede muchas veces por la cuestión de la sucesión apostólica, de la ordenación válida y de esa línea conferida en comunión. Cuando decimos que un sacramento es válido es porque existe. Si fuera inválido no existiría el sacramento. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, los ministros de esa fraternidad fueron ordenados por un obispo ordenado válidamente. Es decir, tienen sacramentos válidos. El sacramento existe. Pero es ilícito. Ahora, ¿qué es la licitud? En primer lugar, y lo más importante, es la unión, la comunión jerárquica legal en la iglesia. Es decir, un ministro administra o da un sacramento lícitamente cuando está en comunión y ordenado jurídicamente en la iglesia. De otra manera, actuaría por su cuenta. Cuando alguien actúa por su cuenta al margen de la iglesia y de la comunión con la iglesia, está haciendo algo ilícito, es decir, es un acto que rompe la comunión eclesial, que es el fundamento principal. Es, por ejemplo, si un sacerdote se pelea con su obispo, se separan, si ya no te voy a hacer caso, y por mi cuenta voy a celebrar misas. Sí, seguirá siendo una Eucaristía válida, porque está ordenado válidamente, pero se la ilícita. ¿Por qué? Porque lo está haciendo al margen de la iglesia, rompiendo este vínculo de unión. En el caso de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ellos están suspendidos a divinis todos, desde los obispos, presbíteros, diáconos, todos los ministros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X están suspendidos a divinis. ¿Esto qué significa? Están suspendidos para el ejercicio del ministerio sacerdotal. Por lo tanto, ellos no pueden ejercer su ministerio lícitamente. Por lo tanto, sus sacramentos rompen, o sea, el hacerlos rompen esta comunión y por lo tanto no se debe uno meter con ello. Porque cuando uno se mete con esto, así en resumen, en el fondo el católico que va con la fraternidad está consciente o inconsciente, o dependerá cada caso, aceptando que la Iglesia Católica no tiene autoridad, que mi criterio es superior a lo dictaminado por la Iglesia y rompo la comunión con la misma. Si yo sé que la fraternidad no puede o no está en comunión para hacer sacramentos y digo, a mí no me importa, yo voy a ir porque me gusta, entonces lo que estoy haciendo es decir, ¿sabes qué? No me importa la comunión con la iglesia, voy a ir a un lugar sin comunión por mi propio gusto y esto es grave. Muy bien, gracias Reisner por tu colaboración. ¿Alguno de ustedes que quiera añadir algo para de lo que nos ha comentado Reisner? Isra, Dani.
Isra, perdón, interrumpa, pero no hay un problema en tu micrófono, no se escucha lo que está diciendo, se distorsiona mucho. A ver, oriéntame si ahí se escucha mejor. ¿Se oye, no se oye? No muy bien, se oye la voz muy distorsionada. Ah, ok. Sabes que yo creo que es aquí el internet porque estoy lejos del módem. Déjame ver cómo está en otro lado para continuar. Si no, estaría bien que le continúe Dani mientras me muevo de lugar. Bueno, yo nada más quisiera agregar un pequeño punto. Ciertamente, el problema de la licitud es sobre todo un asunto jurídico. Es decir, puede haber un sacramento que sea válido y sin embargo, por el modo en que se celebra, por las circunstancias en las que se celebra, atenta contra las leyes justas de la iglesia. Además hay otro tema. Ir con un grupo que está en franca rebeldía con el Papa, en un grupo que tiene diferencias doctrinales irreductibles, como reconoce su mismo líder actual, supone poner en riesgo innecesario la propia fe. Entonces, en una situación de esas, sí cabe preguntarse, bueno, ¿qué obligación tengo yo de salvaguardar mi fe? ¿Me es permitido exponer mi fe, exponer el tesoro de mi fe que he recibido de la iglesia en manos de un grupo que se presenta como católico, pero que desdeña la autoridad de un concilio ecuménico, diciendo primero que es ambiguo, luego que enseña errores, después que enseña herejías, con un grupo que llama a una línea de papas, ya no solo un papa, a una línea de papas herejes abiertamente, y esto del de su fundador. Yo ahí creo que hay un deber en prudencia de no asistir con este grupo de ordinario. Hombre, si alguna vez estás en un lugar perdido en el universo prácticamente y en ese momento no hay a dónde más acudir a misa, bueno, pues en ese caso podría suceder que fuera justificable la asistencia a misa con ellos. Sin embargo, el solo hecho de decir este modo de celebrar la misa es de mi preferencia estética, netamente subjetiva, y voy a anteponer mi preferencia estética en el ámbito cultural al juicio de la iglesia y al deber de salvaguardar mi fe, exponiéndome a predicación, exponiéndome a consejería espiritual o a dirección espiritual en manos de gente que pues está en una situación fuertemente irregular, y no solo a nivel canónico, sino también ya a nivel de fe. Creo que vale la pena hacerse uno responsable de sus propias decisiones, de sus propios caminos en la vida, y decir, bueno, si esto es peligroso, aunque no esté tajantemente prohibido, puesto que el peligro es grave y de ordinario es innecesario, yo mejor me abstengo. Ese es el punto que yo agregaría. Un aspecto, Sí, Angie.
Sí. Un aspecto. Esto que decimos, muchos nos lo han echado en cara como si fuera nuestra opinión particular. No, esto está advertido en los documentos de la Iglesia y voy a citar dos aspectos importantes que hablan, sobre todo me voy a enfocar en la cuestión del laico, que es la duda de la gente. Si yo como laico debo asistir, puedo o no puedo, ¿qué pasa si voy? ¿Qué pasa si no voy? Es en el caso que ya Daniel había dicho. Ya desde el documento Ecclesia Dei de Juan Pablo II, en su número 5, inciso C, dice: en las presentes circunstancias deseo sobre todo dirigir una llamada a la vez solemne y ferviente, paterna y fraterna, a todos los que hasta ahora han estado vinculados de diversos modos con las actividades del arzobispo Lefebvre, para que cumplan el grave deber de permanecer unidos al vicario de Cristo, en la unidad de la Iglesia Católica, y dejen de sostener cualquier forma que sea esa reprobable forma de actuar. Todos deben saber que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida en la ley de la Iglesia. A todos esos fieles católicos que se sienten vinculados a algunas precedentes formas litúrgicas y disciplinares de la tradición latina, deseo también manifestar mi voluntad, a la que pido se asocie la voluntad de los obispos y de todos los que desarrollan el ministerio pastoral de la Iglesia, de facilitar su vuelta a la comunión eclesial a través de las medidas necesarias para garantizar el respeto a sus justas aspiraciones. Este fue el primer documento. En este documento, cuando se hace la excomunión, dice: ¿sabes qué? Nos pide el Papa a todos los fieles, no los sigamos. No los sigamos. Y surge entonces la duda de qué pasa con los católicos que van. A esto responde el Consejo Pontificio de Textos Legislativos en una nota explicativa a raíz de la excomunión por cisma en la que los partidos del movimiento de Marcel Lefebvre incluyen. Y hay una parte muy significativa. Dice él que en el caso de los fieles, obviamente aunque se recomienda no ir, dice en la nota en el número 7, sin embargo, en el caso de los fieles, es obvio que no basta con hablar de pertenencia formal al movimiento. Una participación ocasional en actos o actividades litúrgicas del movimiento lefebriano, sin adoptar la actitud de desunión doctrinal y disciplinaria de tal movimiento, puede tolerarse. Entonces, fíjense bien, ya lo decía Daniel hace un momento. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo tengo una forma de piedad, me gusta la misa tridentina, el Vetus Ordo Mise, y yo voy, a lo mejor sin conciencia o sin mayor conocimiento alguna vez, no basta para hablar de que también estás incurriendo en un acto de extremo grave. El problema va a venir cuando tú te adhieras al espíritu del cisma. ¿Y qué sucede? Los que van con la fraternidad de San Pío X empiezan a recibir una formación doctrinal que los conduce o los induce a formas de verdadero cisma material, al punto de comenzar a rechazar, atacar el magisterio eclesial, empezar a atacar la reforma litúrgica, empezar a atacar el concilio in crescendo, que significa empiezan a imbuirse de este espíritu cismático, que es precisamente lo que condena. Y eso es peligroso, porque si un fiel se llena de este espíritu de cisma, entonces puede incurrir también en una pena canónica. Entonces, no es tan sencillo, no es una cuestión de gustos. Yo quiero ir, no quiero ir, me parece bonito. No, esto va más allá. Es un aspecto, ya lo reconoce el Papa desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, es un aspecto doctrinal, y si yo voy con los lefebristas, me van a imbuir de ese aspecto doctrinal que ciertamente pone en peligro mi fe. A ti que me estás oyendo y que a lo mejor dices que no es cierto, ¿cómo te das cuenta de que esto que digo se cumple? Cuando tú dices: yo no voy al Novus Ordo porque mi fe se pone en riesgo. Yo no voy al Novus Ordo porque ahí puedo perder mi fe, me escandaliza. Cuando yo digo estas cosas, claramente
mi fe, mi sentido de la fe está lejos y cada vez más lejos de lo que nos enseña el Papa, los obispos, el concilio. Es decir, un camino paralelo. Mucho cuidado con esto. Sí, gracias por la intervención. No sé, Isra, a ver si ahora sí te podemos escuchar lo que hace rato no te pudimos escuchar. La intervención. Bueno, estamos aquí para agregar la que se Reiner. Estaba viendo un video que hace ¿cómo se llama? Desgraciadamente, Isra, se escucha un poco raro, como interferencia, no sé. No sé si la entrada de tu audio no está averiada o qué será. Se oye desagradable y además es ininteligible. Ajá, se escucha. No, yo creo que es mi conexión, porque ahorita cuando se escuchaba Reiner se escuchaba lento. Déjame ver. No, bueno, aquí algo. Ahí. ¿Se escucha ahí algo? Se escucha igual. Se escucha igual. Déjame ver. Aquí de nuevo. Bueno, lamentablemente hubo fallas técnicas con el buen Isra. Esto creo que responde las preguntas que nos está haciendo América ahí en el chat del video, sobre de que si es pecado ir a misa con ellos y qué pasa con sus conventos y sus vocaciones. Bueno, yo nada más agrego un poco de lo que ya Dani y Reisner nos respondieron. Como bien lo ha manifestado Benedicto en sus documentos, como bien lo manifestaron algunos obispos que escribieron cartas posteriormente a este documento del Papa Benedicto de 2009 de marzo, que lo escribió 3 meses después de levantarle la excomunión solo a los 4 obispos. Recalcamos, el levantamiento de excomunión no es para toda la fraternidad ni para las personas que van con la fraternidad, haciendo la distinción que ya mencionó Reisner en Ecclesia Dei, desde Juan Pablo II hasta Benedicto, que Francisco no ha cambiado. Y yo lo sintetizo, ellos ya nos dieron una explicación amplia, y yo creo que en otro video lo podemos ampliar más, pero yo lo resumiré de esta manera. Y vuelvo a hablar cronológicamente. El Papa Juan Pablo II publica Ecclesia Dei, donde anuncia que se excomulga a Marcel Lefebvre y a todo el que se adhiera al movimiento, siempre y cuando tenga la intención de adherirse al espíritu cismático. En uno de los párrafos finales menciona que en el caso de los fieles se tendría que hacer un estudio, digamos, pormenorizado, individualizado, porque tal vez no todos los fieles tengan la intención de adherirse al cisma, o sea, de tener ese espíritu cismático y de división y de creer herejemente, heterodoxamente y cismáticamente lo que la fraternidad sostiene, porque en efecto son diferencias ya no solo de desobediencia en la disciplina, sino de doctrina. Aparentemente para muchos desobedecer el Vaticano II no tiene implicaciones por ese bulo falso de que solo es pastoral, de que yo puedo escoger si lo obedezco o no. Eso también es un bulo esparcido con mala hazaña y mala fe. Y se habló de eso en el video anterior y probablemente en otro video, si podemos, Dios nos presta vida, trataremos ese punto. Entonces, retomo lo que digo. Juan Pablo II establece que Ecclesia Dei sirve también para invitar a los sacerdotes, obispos, seminaristas y todos los que estaban con ese movimiento. Si quieres la misa en latín y con la forma Vetus Ordo, si eso es lo que quieres, te invito a que tengas comunión con la iglesia y te unas, porque aquí va a haber eso. A grosso modo eso dice. Entonces muchos se salieron del movimiento lefebrista y se vinieron a la iglesia. Ok, 2009, Benedicto levanta la excomunión después de Summorum Pontificum, que fue en el 2005. Con el Summorum Pontificum, si ya estaba
Benedicto abriendo la puerta a la misa Vetus, se esperaba que cualquier movimiento se dé vacante, y los lefebristas, si el problema era la misa, con sumorum pontificum hubiera sido suficiente para volver a la comunión. No lo hicieron. O sea, el Papa Benedicto abrió las puertas. No lo hicieron porque no quieren. ¿Ok? 2009. O para facilitar el diálogo y en misericordia, Benedicto le levanta la excomunión a los 4 obispos, nada más a los 4, no a toda la fraternidad ni a la gente que se una con ellos en espíritu cismático. ¿Para qué? Para facilitar el diálogo de que volvieran a la comunión. 3 meses después de que le levanta la excomunión, escribe esa carta para todos los obispos del mundo donde dice, párrafo 4, que a pesar de eso, de levantar la excomunión, se sigue recalcando que la diferencia con ellos no solo era una desobediencia disciplinar, sino que tiene una diferencia de doctrina. Y mientras eso no se ha zanjado, ellos no tienen ministerio alguno, no tienen licitud para los sacramentos, no tienen canonicidad y son irregulares. En pocas palabras, no existen para la iglesia, no tienen comunión plena. Acto seguido de esto, varios obispos, entre esos un cardenal asesor del Papa Francisco, escribió una carta, y también otro italiano, donde decía, si ustedes, sabiendo esto que ya comunicó el Papa Benedicto a la carta a los obispos, así se llama, carta a los obispos, googleenla ustedes y busquen el párrafo 4 para que lo lean con sus propios ojos. Si ustedes, sabiendo esto, van con la fraternidad San Pío X, teniendo ustedes Novus Ordo o fraternidades o asociaciones apostólicas que celebren en la expresión litúrgica que a ustedes les gusta y tienen comunión con la iglesia, y aún así ustedes van con ellos, ustedes se acarrean las penas canónicas que aquellos tienen, que es excomunión. Y digo, busquen en el Código de Derecho Canónico que se acarrea un católico excomulgado. O sea, estás fuera del cuerpo de Cristo. Entonces, pues respondiendo a la persona que nos pregunta eso, no es, si es pecado si tú vas con ellos creyendo todos los presupuestos que ellos establecen. Todo, que el Vaticano es hereje, que los papas son anticristos, que después el Vaticano II todo es hereje y modernista, que es posconciliar, que la misa Novus Ordo no vale, o que vale menos, o que es imperfecta, o que es protestante, o que tiene atisbos de protestantismo. Todas esas ideas, si tú vas con ellos y tú crees eso, sí es pecado. Si tú no tienes otra cosa de plano, que en sí de plano no tengas otra cosa a la mano, no es tu culpa, y a eso se refieren las cartas del Papa Francisco de la apertura y cierre del año de la misericordia, donde ahí dice claramente que por año de la misericordia concede permiso para esos sacramentos, pero para los fieles, no para la fraternidad, porque ahí mismo menciona el Papa Francisco en esas cartas, a grosso modo menciona la situación irregular, incanónica que tienen, y menciona a Benedicto porque él fue el que mencionó eso, y Francisco no ha cambiado eso. Ahora, sus conventos, sus monjas y todo eso, pues tampoco no tienen validez, no tienen licitud, porque repetimos, es incanónico. El Código de Derecho Canónico habla que el obispo de Roma envía a los obispos, o sea, los papas envían a los obispos y los consagran con una diócesis. Esos son las diócesis, es lo que nos rige a nosotros, a los sacerdotes diocesanos, a nosotros los fieles dependemos de una diócesis. Ellos tan no canónicos, tan que no son de la iglesia, que ellos se rigen por distritos. Eso no existe en ninguna parte de la iglesia. Entonces, si tú te adhieres a la idea separatista, rupturista, cismática, y tomas como tuyo, tú crees lo que ellos dicen como cierto sobre la iglesia, entonces sí es pecado. Y lo de sobre el sacerdote ese Boniface, hermano Víctor, en otro video, yo creo que si Dios nos presta vida, vamos a desmentir muchas cosas que él está diciendo en sus videos. Ya los hemos visto, yo los he visto, y no puedo creer la cantidad de cómo le miente a la gente con esto que estamos diciendo ahorita. Y bueno, para ser breves, paso a otra pregunta que es muy común.
Es toda esta desinformación de estos grupos rupturistas falsos tradicionales que hacen creer al católico que lamentablemente muchos se guían por la moda de lo tradi, otros sí tienen esa piedad de que pues es válido, ¿no? Que les guste más una expresión litúrgica que otra, eso es válido. Tenemos el mismo rito en dos formas. Pero ellos los hacen creer que solamente lo que es Vetus Ordo es tradición. Y entonces nos damos cuenta que hay un concepto de tradición que el católico no conoce. Y entonces hay que evangelizarlo en ese aspecto. Porque la tradición no es tradición nada más así. Yo lo hablo en términos sencillos. Ustedes son filósofos, saben de teología y estos temas. ¿Nos pueden explicar qué son los conceptos que engloban la tradición como traditio, tradens, tradiciones? Explicarles que hay cosas de la tradición sobre las cuales la Iglesia puede promulgar de acuerdo a los tiempos, modos y circunstancias, como dije en el otro video, como dijimos anteriormente, y eso lo contempla el mismo Concilio de Trento. Y entonces, me gustaría que le ayudaran a entender a los hermanos. Una misa Vetus Ordo no significa tradición. El catolicismo es tradición. Todo lo que hace el catolicismo es tradición, aunque sean disciplinas promulgadas en cierto tiempo y en cierta circunstancia y lugar, es tradición. Entonces, los hermanos tienen que aprender sobre la traditio, las tradiciones, y entender, de acuerdo a explicándoles estos conceptos, por qué la Iglesia, en este caso, en la reforma litúrgica, por qué existió y por qué es lícita la reforma litúrgica de Pablo VI con la misa Novus Ordo. Los escucho. Bueno, primero vale la pena aclarar que cuando nos referimos a tradición, en este caso, se suele escribir con mayúscula, es la tradición apostólica. Esto es lo que se conoce en latín como traditio, en oposición a las tradiciones, que son los usos y costumbres que la comunidad va adoptando en forma de piedad popular, en forma de determinadas formas de espiritualidad, para tratar de hacer presente en un momento dado mejor y de modo más inteligible la fe a esa comunidad. La tradición es en realidad otra cosa. La tradición es la transmisión de la vida de la iglesia. La tradición no es más que eso, no es más que la transmisión de la vida, porque la iglesia es un organismo vivo. Por eso pretender que se puede congelar la tradición en un determinado punto de la historia en el pasado es una traición a la tradición, al concepto mismo de tradición. Yo no puedo detener el proceso de desarrollo vital de un organismo en un determinado punto y pretender que siga viviendo. En el momento en el que yo lo detenga, bueno, lo detengo, pues sí, pero ya lo maté. Ya no hay organismo vivo. En el momento en el que yo digo, hasta aquí ha llegado la transmisión de la vida, hasta aquí ha llegado el proceso de la vida en este organismo, bueno, pues en ese momento sobreviene la muerte y se acabó. Ahora bien, la tradición supone dos grandes elementos: el traditum o lo transmitido y el tradens o el transmisor. El traditum son aquellos contenidos, el depósito de la fe que la iglesia nos transmite, y el tradens es la autoridad de la iglesia docente, representada sobre todo por los obispos en comunión con el Papa, los que van a entregarnos como legítimos sucesores de los apóstoles aquel contenido de la tradición.
porque la tradición no es más que, repito, esa vida de la iglesia que viene desde la época de los apóstoles y que se ha transmitido de generación en generación a través de la sucesión apostólica, la predicación del evangelio, haciendo vida en las distintas épocas, en los distintos lugares, la realidad misma de ser discípulo de Cristo. O sea, es la quinta esencia del ser iglesia, es en el fondo la vida misma de la iglesia. Por eso pretender también que la iglesia se puede rehacer así como de la nada a partir de un determinado momento distinto al acontecimiento fundacional de Jesucristo, pues es un disparate, porque la vida es un continuum y en la medida en que es vida es un continuum. Si eso se rompe, pues se rompe el mismo hecho de la vida. No sé si quisieras agregar algo más, Reina. Aquí, un elemento, como ya lo mencionaste, de la tradición, el traditum es este depósito de la fe, la traditio es el acto de transmitir, y quien transmite, el tradens, es el medio principal de transmisión. No se puede concebir tradición sin tradens. Si yo descarto el tradens, si yo digo que el tradens es traidor en forma general, lo desacredito por completo, entonces maté la tradición. O sea, ya no puedo hablar de tradición, o hablaría de una tradición ya no con mayúsculas, sino algo con minúsculas y algo más parecido más a una ideología que a esta transmisión del sentir de la iglesia. Mencionas algo bien importante, hay rupturas. Cuando tú congelas o rompes, tú ya no estás hablando de tradición con T mayúscula. Por ejemplo, existe un progresismo que te dice, la iglesia anterior al Concilio Vaticano II ha muerto. Nosotros somos una nueva iglesia en modo absoluto y pleno. Eso es una ruptura, eso es una traición. Pero también es traición la contraparte. También es traición aquel que dice, sabes que hasta este punto era tradición, después ya no. Bueno, son dos errores fundamentales. Es en este punto donde Pablo VI, o la verdad, le puso un regañadón a Lefebvre, porque Lefebvre hace una ruptura, desacredita al tradens y valida una de las alas de ruptura. Esto es increíble, y no sé qué tan consciente sea de esto sus adherentes. Evidentemente, después del Concilio Vaticano II, hay un grupo progresista que rompe con la tradición en interpretaciones heterodoxas del concilio, llegando a niveles de locura. Eso es innegable, no lo vamos a negar, es obvio. ¿Qué hizo Monseñor Lefebvre? En lugar de combatir a esta ruptura, de combatir a este progremodernismo rupturista, de decirle están locos, están tergiversando la tradición, no. Les da la razón. Los valida, los convalida, les da la razón plenamente, los hace la autoridad exegética y hermenéutica del concilio. Entonces no se va contra ellos, se va contra el concilio. Pues considera que la interpretación heterodoxa del progresismo es la interpretación autorizada del concilio. Y rompe también. Es decir, cae en un error horrible. Con respecto nada más a la cuestión litúrgica, la cuestión litúrgica entra en las tradiciones, es decir, elementos que va adquiriendo la iglesia para manifestar el misterio. Decir que el novus ordo rompe la tradición
discúlpenme, es una estupidez. Es una estupidez que solo puede ser sostenida desde la ignorancia o desde la ideologización. Porque al final, en el caso muy específico del rito Ve tu sordo, que es hermosísimo, pues es patrimonio de todos nosotros como católicos, y nada tengo que decir de él, es convertido en un fetiche ideológico. Y entonces reclamas al Novus Ordo, al final, que no se parece al Vetus, o sea, en aspectos simplemente accidentales. Entonces hay que tener esto bien claro. No puede haber tradición sin tradens. No todas las tradiciones son inmutables. Una liturgia jamás puede ser inmutable en sus hechos accidentales. Solamente en sus hechos esenciales que son de institución divina. Por eso tenemos muchos ritos católicos, más de 20 ritos católicos distintos. Porque al final, ¿qué los une a todos? Pues lo esencial. Lo demás es accidental, compadre, es accidental. Tú no puedes pontificar y decir que porque no te gustó un cambio, porque a ti subjetivamente no te gustó un cambio, la iglesia es traidora. Estás loco. Si tú haces eso, le das en la madre a toda la tradición y destruyes aquello que dices defender. No hay manera de justificar esto. Gracias, Reisner, Dani. Bueno, miren, algunos hermanos que no dominamos mucho los conceptos teológicos y estas cosas, cuando ellos se refieren, o cuando la teología se refiere a accidentes o accidentales, se refiere a las formas de expresión. Es decir, el hermano católico que se deja llevar más, que no digo, como hemos repetido, es válido gustar de una expresión más que la otra, pero que piensa que si no lleva incienso, que si no lleva latín, bueno, en el Novus Ordo se ocupa incienso, en la parroquia donde yo sirvo siempre se ocupa incienso, pero en fin, si no lleva latín, si no es canto gregoriano, si no llevan casullas así muy bonitas y solemnes, si no es misa ad orientem, etcétera, piensan que sin eso se le resta valor. O sea, esos son los accidentes. ¿Y cuál es lo esencial? ¿Cuál es la esencia de la que habla Trento? Es el sacrificio, el aspecto sacrificial, y eso no ha cambiado. Dogmáticamente la iglesia no ha negado jamás, y ya hablaremos, si Dios nos permite, en otro video sobre ese falso bulo de que la iglesia, de que le perdona Novus Ordo se parece al protestantismo. Se van a llevar una sorpresa, de hecho, cuando les demostremos que es todo lo contrario. Y básicamente, bueno, no quiero entrar en este tema porque lo dejaremos para otro, porque estos temas que abundan mucho en los hermanos, en muchos contactos que tenemos infectados de estas ideologías rupturistas, pues aquí está la respuesta que nuestros hermanos les han dado. El aspecto litúrgico es algo que nunca ha sido igual. La iglesia siempre ha pontificado sobre él a través de los tiempos, y además de eso hay muchos ritos, incluso la mal llamada misa de siempre existe hace 500 años, y hay ritos muchísimo más antiguos que eso. ¿Y acaso estamos viendo o están viendo ustedes que los hermanos, sobre todo orientales, que tienen ritos más antiguos, se ponen a insultar a la misa Ve tu sordo? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, lo que hay que hacer es ponerse a estudiar y no dejarse engañar por lo que Juan de las Pitas de cierto grupo de Facebook o cierto contacto o cierto canal de YouTube te dijo. Llámese, no quiero decir nombres ahorita porque luego se sienten ofendidas las personas, pero bueno, creo que quedó claro este punto. Y contestándole a Jaime, mira, la razón actual que la fraternidad de los píos ofrece para no aceptar la comunión es ambigua. De hecho, tanto lo que acusan ellos es lo que ellos hacen.
Si quieren, Dani y Reisner también ahorita completan la respuesta que yo voy a dar. Básicamente dijeron que su diferencia doctrinal con la iglesia es irreductible. Y tú sabes, Jaime, como teólogo que eres, que cuando alguien en la iglesia sostiene una doctrina irreductible, diferente a lo que nosotros creemos, al depósito de la fe que creemos, al sensus fidelium, entonces eres un hereje, ¿no? Si ellos admiten, el superior general, que tiene una diferencia doctrinal irreductible, vamos, hombre, o sea, eres un hereje, un cismático. Y la última vez que la Fraternidad de los Píos tuvo acercamiento con la iglesia fue en noviembre del 2018. En ese entonces el cardenal encargado del dicasterio de doctrina de la fe, el Santo Oficio, era el cardenal Ladaria. Se entrevistó con el superior general actual, que se llama David Pagliarani. Después de ese diálogo no se llegó a nada. Roma publicó en sus noticias que pues no se llegó a nada, y por su parte los lefebristas en sus medios oficiales también publicaron que no se llegó a la comunión, que no se llegó a ningún acuerdo, que no hubo ningún avance y que la diferencia doctrinal es irreductible. Pero encima de eso publicaron una serie de nuevo de ataques, de desacreditaciones, sobre todo al Concilio Vaticano II, atacando la Gaudium et Spes y otros documentos. Recordemos que el Concilio Vaticano II, tan despreciado por ellos, contiene 2 constituciones dogmáticas, por el amor de Dios. Entonces, ya en este punto yo creo que Reisner y Dani pueden explicar más a fondo a qué gravedad tiene oponerse a un concilio ecuménico vaticano, por mucho que lo tachen de pastoral, cuando tiene 2 constituciones dogmáticas. Y esta es la última pregunta del video, y yo creo que cortamos, y ya respondiéndole rápido a América. No sabemos, no tenemos horario, nada más así nos ponemos de acuerdo qué día podemos todos y pues ya, pero vamos a tratar de hacerlo más a menudo. Bueno, entonces los escucho, chicos. ¿Cuál es la razón? Lo dijo Angie, Jaime, y demás gente que nos mira. Es doctrinal. Aquel que te quiera decir que es un aspecto disciplinar, que es por el gusto del veto sordo, bla, 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 pues no está enterado. Es un aspecto doctrinal. En esta entrevista que menciona Angie, el superior de la Fraternidad San Pío X reconoce que es una diferencia irreductible, hace referencia a la eclesiología de Lumen Gentium. Es decir, ellos no aceptan Lumen Gentium. No aceptarla significa que tiene una teología errónea. Bueno, en teología, ¿cómo se le llama a un punto doctrinal erróneo? Se le llama herejía. Obviamente, para que sea formalmente herejía, porque más de alguno podría brincar, tiene que haber condena. Está bien, no le llamemos herejía, llamémosle grave error doctrinal, digamos, cuestión de palabras, ¿no? Pero ese es el punto. Es un problema doctrinal. La fraternidad no reconoce el concilio, lo considera herético. Cuando lo llama modernista, ¿qué quieren decir? Pues el modernismo está condenado como una herejía, pues ¿qué están diciendo? Que es herético. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Después andan quejándose que en la vida civil no llaman a las cosas por su nombre. Le dicen interrupción voluntaria del embarazo, no le dicen aborto. Bueno, aquí es lo mismo, no llaman las cosas por su nombre. Si le llamas modernista, le estás diciendo herético, estás diciendo que el concilio es herético. Entonces es un problema doctrinal. Que esto no hay solución, es irreductible. Y cuando es irreductible es o lo aceptas o no lo aceptas. Punto. Y si no lo aceptas, pues esto va a desembocar en alguna condena en algún momento. Daniel. Bueno, pues como yo había dicho, el tema de la tradición pues es la misma vida de la iglesia. Y los lefebristas empezaron con documentos como Dignitatis Humanae, ¿cómo se llama? Se ha puesto otro nombre. Nostra Aetate, pero ahora ya llegan a otro documento que es Lumen Gentium.
donde el Concilio Vaticano II hace una constitución dogmática sobre la Iglesia, sobre el ser mismo de la Iglesia, lo cual pues simplemente viene a reflejar que los lefebristas tienen una concepción diferente del ser de la Iglesia. Ese es también uno de los motivos por los que se puede justificar el decir, bueno, la tradición se rompió en 1962, en 1965, porque al final se tiene otro concepto de iglesia. No se tiene el concepto de iglesia anterior a 1962 o 1965. Se tiene simplemente otro concepto de iglesia sobre lo que ha sido la historia de la iglesia. Y al final de cuentas, eso repercute en una comprensión pues bastante errónea también del hecho mismo de la revelación, del hecho mismo de la autoridad de la iglesia. Entonces, bueno, se empieza a generar todo un de caos, o que tiende hacia el caos, porque se tiene que, digámoslo así, reconstruir la teología después de ese golpe fatal que se le ha asestado pues a la eclesiología. Si bien es cierto que la eclesiología es uno de los temas menos desarrollados en teología hasta el día de hoy, no se puede negar que la iglesia es de hecho pues el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo, el sacramento de salvación en la historia por el que se prolonga la encarnación de Cristo. Entonces, atacar a la iglesia tarde o temprano terminará derivando en un ataque también al hecho mismo de Cristo, porque de alguna manera lo supone o lo implica al negar la realidad, digámoslo así, carnal de la iglesia, al no aceptar que la iglesia tiene un dinamismo que, sin implicar una ruptura, pero sí conlleva un progreso, al final se termina siendo una quimera que no se corresponde en realidad con el ser mismo de la iglesia y que viene a justificar toda clase de desórdenes y de rebeliones, creyéndose que están salvando a la iglesia, y lo que están haciendo pues es presentar un concepto gravemente distorsionado de la misma. Pues bueno, muchas gracias por su participación, por haber aceptado participar en este video. Con las preguntas que sí nos han hecho algunos hermanos, pues miren, vamos a tratar de hacer, yo creo, si va funcionando, pues yo creo que cada semana, por lo general, tal vez un sábado o un domingo, un día en que todos podamos y tengamos un rato libre. Yo creo que sí sería tal vez los sábados en la tarde. Pero claro, tendremos que ponernos de acuerdo nosotros para ver si podemos. Reforzando la pregunta que decía Jaime, mira, yo sé que esto puede ser escandaloso para muchos, pero dado que la iglesia lleva 40 años en diálogo con esta fraternidad para que vuelvan a la fe, y llevan 40 años poniendo objeciones, si se trataba del supuesto gesto de la tradición, de esta expresión litúrgica del Vetus, se las permitió con un sumorum, no quisieron, y con los otros diálogos, con Felay, que casi regresan y lo presionaron y al final se tuvo que retractar, y Williamson y el actual, y no han aceptado. Claramente ellos no tienen interés de volver con la iglesia, no tienen interés de tener comunión plena con la iglesia. Se les han dado todas las facilidades y, como dijo Reisner desde el inicio del video, no son opiniones nuestras. Cuando nosotros nos percatamos de esta situación
de este veneno inoculado en muchos hermanos que ni siquiera van allá, que van a Novus Ordo porque eso es lo que tienen, pero los han hecho creer que a donde van a algo feo, o sea, van al templo, a la misa, pero ya van viendo que esto, que la campana, y de hecho, en otro video vamos a explicarles que un globo y un aplauso, eso no es modernismo. No tienen ni idea de lo que es modernismo. Y estos temas, dan para mucho, por eso Dios nos permita seguir haciendo estas tertulias, aunque saludos al yo profeta, aunque no te gusten, amigo. ¿Qué estaba diciendo? Sí, porque estos temas son, entonces, muchos tienen una idea de modernismo que no la es. Y todo esto, todo este veneno que hay en muchos hermanos que ven con recelo la misa Novus Ordo, que ven con recelo los movimientos litúrgicos postconciliares, que no estamos excusando las heterodoxias. Y como dice Reisner, en resumen, a mí no me digas que tal o cual cosa es modernismo, porque en las rúbricas del rito romano no dice que sutana del coro tal brinque. O sea, eso no es culpa del rito. Si la persona está loca, tiene mala formación, bueno, es culpa del sacerdote o es culpa de ella, porque si es bautizada y está ahí, tiene que ser consciente que tiene que formarse. Y también tú, si crees que por ir a una misa donde hay latín, incienso, bonitas casullas, crees que eres la onda y vas con un grupo sedevacante o lefebrista, discúlpame, pero tú también ponte a estudiar, porque la estás cajeteando feo y a ti te va peor, porque tú te estás excomulgando automáticamente tú solo, y en cambio aquel con sus heterodoxias o sus rarezas, él está en plena comunión con la iglesia, aunque no te guste, porque algunos nos han hecho esas preguntas, pero ¿cómo va a estar más en comunión aquel que cree que porque con la pandereta baila, pues sí, papacito o mamacita? Porque él no está teniendo ideas heréticas en su mente, él tiene prácticas que a lo mejor no son bien vistas, porque te parecen exóticas, y obvio, no estoy hablando de payasos ni de globos, que como les dije, un aplauso, un globo, eso no es modernismo, mis amores. Modernismo, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, Jaime, en pocas palabras, ellos no quieren regresar a la comunión, lamentablemente porque no quieren. Y hasta cierto punto es comprensible porque, mira, ellos se rigen por distritos, como ya he mencionado en otra ocasión. Y ustedes lo pueden ver porque busca cualquier página FSSPX, Asia, Europa, América, México, el punto que tú quieras, punto P, punto E, punto S, lo que sea de cualquier país, todos son distritos. Y eso en las diócesis, en la iglesia, canónicamente no existe. Entonces, los estipendios que reciben de sus fieles, las ventas de sus libros, todo lo que vendan, eso no lo declaran a la iglesia, no lo declaran a las arcas de Roma. Entonces, perdón, suena duro, yo lo sé, pero pues esa es una razón que es muy plausible de creer, porque si llevan 40 años en diálogo los papas, desde Pablo VI con sus cartas, dialogando, Juan Pablo II, porque a Juan Pablo I no le dio tiempo, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco con el cardenal Ladaria, no han querido. Entonces, vamos, deja de decir y de hacerle el daño que haces a la fe de tus hermanos y admite que lo que quieres es robarte fieles católicos para tu grupo. Eso es lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, pero bueno, digo, estas palabras pueden incomodarle a mucha gente, pero cuando tú te pones a estudiar este movimiento, esta ruptura, este fenómeno de ruptura que hay entre varios de nuestros contactos y canales de Facebook, de YouTube y otras plataformas que se te puedan ocurrir, y cuando lees los documentos de toda esta situación, desde que Pablo VI empezó a dialogar con él, Ratzinger, luego Juan Pablo II, luego Benedicto, luego Francisco, con los documentos más actuales que hay, y las objeciones que ellos van poniendo, y las cosas que fueron diciendo, blasfemias, herejías. Hay muchas cosas que Monseñor Lefebvre dijo y muchos de sus fieles seguidores, simpatizantes, no las creen o creen que nosotros no conocemos su obra. Nos pregunta cierto ex amigo,
¿Lo has leído? ¿Lo has leído? Claro que lo hemos leído. Incluso hemos leído obras en otros idiomas, sobre todo en francés, que es su idioma original, que no todos tienen, y estamos traduciéndolas todavía. Y nos hemos dado cuenta de cosas que decimos, vamos, pobre hombre, o sea, un CD vacante por lo menos es más honesto y dice, ¿sabes qué? No. Y ellos han sido ambiguos siempre y han dicho cosas de que sí y de que no. Y así es como han mantenido esa imagen que no le termina de quedar al católico común, de que son cismáticos y herejes. Por eso ellos dicen, es que son católicos. No, porque ellos no han dicho, saben muy bien la imagen que están manejando. Y repito, esto puede molestarles a muchos. Pero como les digo, cuando tú analizas todos estos documentos y toda la historia y todos los dichos y todos los escritos y las cartas de este monseñor y de todo su movimiento, te das cuenta y pues da coraje que la iglesia lleva 40 años de misericordia queriendo hablar con ellos y ellos simplemente se han burlado. Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho y espero pronto que hagamos otros temas que quedaron pendientes. No sé si quieran agregar algún último mensaje de lo que hablamos hoy y con esto terminamos. Nada más para cerrar, así algo muy breve ya sería mi último comentario y participación. Con respecto a lo que dice Angie, de que muchos creen que porque celebran el Vetus Ordo, latín, no lo hablan, pues, pero la sensación de estar en el latín y ese tipo de cuestiones externas están más adelantados que el católico que le falta formación y puede caer en situaciones por ignorancia que no son del todo correctas, aunque me digan protestante, porque ellos son muy buenos para decirme protestante cada que les cito la Biblia, pues permítanme citarles la Biblia, no me interesa. Y voy a leerles Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, que dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió, voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, en verdad os digo, que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Hasta luego. Muchas gracias. Yo nada más quisiera concluir haciendo una mención sobre ese tema del protestantismo, como el punto fuerte de Lutero fue justamente decir, Dios, mi Biblia, mi conciencia. La iglesia, allá de lejecitos, yo voy a ver si mi conciencia iluminada por Dios al leer la Biblia le da la razón a la iglesia o no. Si mi conciencia le da la razón a la iglesia, pues yo estaré con la iglesia. Si mi razón me dice no, si mi conciencia, por dicho, me dice no, no te vayas con la iglesia, aunque me ofrezcan razones y sean razones que efectivamente yo no pueda rebatir y vea que apuntan a la verdad, simplemente mi conciencia tiene que llevar la delantera y rechazo a la iglesia. Esa actitud de soberbia, porque no se le puede llamar de otra manera, es la que está a la raíz del problema protestante y es la que está a la raíz de todo hereje pertinaz y estaba en Lefebvre. Estoy de acuerdo, no ha sido condenado, pero repito una vez más a lo que ya he dicho muchas veces por escrito. Puede ser que de aquí al
siglo XXV, XXVI, cuando estudien historia de la Iglesia del siglo XX, pues en aquellos siglos ya se haya dado una condena contra la enseñanza de Lefebvre. Y Lefebvre se ha estudiado y recordado como el obispo heresiarca del siglo XX. Así como pasó a la historia Jansenio, así como pasó a la historia otro tipo de herejes como Nestorio, bueno, así también podrá pasar a la historia nuestro buen Lefebvre. Yo nada más quiero decir que si queremos ser fieles a la tradición, pues no podemos traicionar justamente la esencia de la tradición, que tiene entre sus elementos el transmisor. La Iglesia no es una escuela filosófica en donde yo puedo hacerme de unos textos y después yo fundo mi escuelita y bueno, los voy a interpretar, los voy a presentar según mi reconstrucción teórica y bueno, ahí está, esa es la Iglesia, no. La Iglesia requiere del transmisor y el transmisor es siempre el sucesor de los apóstoles, es decir, el obispo en comunión con el Papa, sucesor del apóstol Pedro. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos y nos despedimos y recuerden que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica. Y el Catecismo Mayor de San Pío X dice que otra de las notas de la Iglesia es que es romana, no de Cone ni en Suiza ni en donde se te pegue la gana. Entonces, hermanos, permanezcan unidos porque no hay de otra. Buenas noches, que Dios los bendiga, nos vemos pronto.